Muy bien. Ahora, en este paso que sigue, tenemos que hacer una suposición para la distancia A, porque no sabemos por dónde pasa la distancia A, pero en este caso A es nada más para el alma, para la parte central de la viga T. Calculamos la distancia A para toda la sección T, que nos dio 10.11 centímetros. Pero cuando trabaja como viga T, recuerden que separamos lo que vienen siendo los patines, estas partes de la losa, las separamos del centro de la viga, que le llamamos alma. Entonces, para el alma no conocemos cuál va a ser la distancia A, tenemos que suponerla. De preferencia se propone una distancia obviamente mayor al espesor de la losa, porque si trabaja como viga T, entonces esa distancia tiene que ser mayor a la losa. Entonces, ¿qué tan grande? Bueno, tampoco hay que exagerar. En este caso, la losa mide 10 centímetros, pues estamos proponiendo que la distancia sea de 15 centímetros para iniciar con las iteraciones. También aquí se hacen iteraciones, pero nada más para la parte central, para el alma. Podríamos haber propuesto 12 centímetros, podríamos haber propuesto 20 centímetros. 20 centímetros ya hubiera estado un poco exagerado. Entonces empezamos con 15 centímetros, es una buena distancia para comenzar. De todos modos, con las iteraciones se va a ir corrigiendo. Entonces, con la distancia propuesta de 15 centímetros, calculamos el área de acero que va en la parte del alma, ASW, con el momento M2 que debe de calcular. El momento M2 es este de aquí, 2.798.000, etcétera, de kilogramos por centímetro. Y vamos revisando por iteraciones. Entonces calculamos el área de acero del alma, ASW, que sería el momento M2 entre phi por FY por el peralte menos A entre 2, donde A son los 15 centímetros que estamos proponiendo. Y M2 es el momento que acabamos de calcular, de 2 millones. Hacemos la operación y me da 17.42 centímetros cuadrados el área de acero para el alma. Con este acero lo volvemos a sustituir para calcular la distancia del alma. ASW, que es el área de acero del alma, por el FY, por 0.85 del F'C, por BW. En este caso, esta base es el ancho del alma, no el ancho efectivo, por eso dice BW, ancho del alma. Entonces es 17.42 por 4200 entre 0.85 por 210 por el ancho del alma, que son 30 centímetros. Esto me da 13.66 centímetros. Fíjense, nosotros comenzamos proponiendo 15 y resulta que son 13.66 en la primera iteración. Con este valor de 13.66 volvemos a hacer la iteración para calcular el área de acero, porque debe cambiar. Estos 17 no son los adecuados, debe cambiar porque ahora la distancia A es 13.66. Volvemos a utilizar esta ecuación, la misma, lo único que va a cambiar ahora es la distancia A, ahora es 13.66. Hacemos la operación y me da 16.96 centímetros cuadrados, que ya es diferente a 17.42. Volvemos a sustituir esta área de acero en la siguiente iteración, calculamos otra vez la distancia A y cambia de 13.66, ahora me da 13.13 centímetros. Todavía hay un poquito de diferencia. Sustituimos otra vez la distancia A en el área de acero para calcular esta nueva área, pero ahora sustituyendo la distancia A de 13.3 centímetros. Entonces ahora el área de acero, ASW, me da 16.9, ya casi no hay diferencia con la anterior. Vamos a hacer otra iteración, volvemos a calcular el área, perdón, volvemos a calcular la distancia A con esta nueva área de 16.9 y me da 13.25. Todavía hay diferencia, 13.25, todavía hay cierta diferencia con la distancia anterior que nos dio 13.13. Entonces hacemos otra iteración, volvemos a calcular de nuevo el área con esos 13.25 de distancia. Nos da ahora 16.88 centímetros cuadrados. Revisamos otra vez la distancia A con esa área de acero ASW, este es ASW.
16.88 por 4200 entre el ancho del alma BW y es 13.24 centímetros. 13.24 centímetros. Ya no hay prácticamente diferencia con la distancia anterior, que era de 13.25 centímetros. Entonces podemos considerar que este acero ASW ya está correcto, es el que se necesita, 16.88 centímetros cuadrados. Ya tenemos las dos áreas de acero, ASF y ASW. El área de acero total que va a llevar la viga es la suma de los dos, ASF más ASW, que es 61.62 más 16.88, nos da un área total de 78.5 centímetros cuadrados. Proponemos las varillas que vamos a utilizar. Con 8 varillas del número 11 me da, obtengo un área de acero de 80.48. 80.48 es un poquito más grande que 78.5, pero estamos proponiendo todas las varillas con el mismo diámetro. Tenemos que revisar que trabaje a la afluencia, que la viga sea subreforzada. Entonces, para hacer esta revisión calculamos dos áreas de acero: el porcentaje PW, que es el porcentaje del alma, que sería el área de acero total entre el ancho del alma por el peralte, BW por el peralte, es decir, 80.48 entre 30 por 50, me da 0.054. Luego calculamos el porcentaje de los patines, PF. Este se obtiene con el ASF entre el ancho del alma por el peralte, 61.62 entre 30 por 50, me da 0.041. Y el porcentaje que tenemos que comparar con el máximo es la diferencia de estos dos que acabamos de calcular. PW menos PF debe de ser menor que el porcentaje máximo, que en este caso es 0.016 para F'C de 210. Entonces hacemos la diferencia, 0.054 menos 0.041 me da 0.013, que es menor a 0.016. Por lo tanto, es correcto. La viga trabaja subreforzada. No hay riesgo de que falle primero por compresión. Entonces, así es como es el procedimiento para el cálculo del área de acero en una viga que trabaja como viga T. Es un poquito más largo, es un poquito más complicado, pero está muy sencillo. El ASF, que es el área en los patines, lo podemos calcular directamente. Con eso calculamos el momento M1, con el momento M1 y el momento de diseño, el MU, calculamos M2 y luego ya procedemos a hacer nuestras iteraciones en lo que viene siendo nada más el alma. Entonces, pues, eso es todo. Les haré llegar este documento en PDF también, y si tienen alguna duda, no duden en hacérmela llegar por los medios que estamos manejando. Los siguientes videos van a ser del próximo tema, que es vigas doblemente reforzadas. Que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video.